Manuel, eres de los empresarios más low profile que conozco. Hemos tenido la oportunidad de juntarnos antes. Manejas una empresa bien grande, pero me he dado cuenta que no sé mucho de ti. Entonces quería tener esta oportunidad para que pueda explorar un poco más, conocerte un poco más. Bueno, gracias Diego. Primero, gracias por la invitación, pero sí, indudablemente soy un tipo de profesional que busca tener siempre un perfil bajo. Debo reconocer que hoy en día con las redes sociales en su pico y con una diversificación de la oferta que hay que hacer un esfuerzo y participar de alguna manera más como un vocero, no como alguien que va a contar experiencias especialmente atractivas, pero sí como alguien que puede de alguna manera tener un discurso que ayude a otros a entender la dinámica de lo que es hacer empresa. De alguna manera esta invitación me saca un poco de la zona de confort que has descrito también y bueno, siempre una movida de tu zona de confort es buena, ¿no? Porque al final te permite ver algunas potencialidades que puedes tener, ¿no? Si te hubiese podido conocer cuando tenías 18, si fuese tu amigo, un familiar, ¿cómo crees que te habría descrito? Parco, eh, serio, eh, espero que buen amigo. Y en general no era muy extrovertido, ¿no? Participativo sí, pero no extrovertido, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, también yo creo que cuando uno define a las personas, sobre todo en los primeros años de vida, es muy usual cuando ya tienes algunos años del colegio o previo a la universidad y te encuentras con alguien que no lo has visto, no sé, pues 20, 25 años y de repente ves una persona totalmente distinta y entonces es el típico comentario que dice, oye, pero este era así o asá en el colegio, ¿no? Y yo siempre les digo, cuando escucho ese comentario, le digo al que lo dice, le digo, oye, la verdad que juzgar a una persona por sus primeros 17 o 18 años de su vida, si a veces ni siquiera puedes juzgarla por sus primeros 30 años de su vida, ¿no? Entonces, somos un constante aprendizaje, un constante evolución como personas, como seres, y entonces al final, claro, uno dice, oye, qué distinto eres a cuando tenías 18 años, sí, pero la verdad es que en esencia eres la misma persona, pero eres una persona que cada día has evolucionado y cada día has cambiado y el entorno, el momento, las vivencias te van moldeando, ¿no? Yo creo mucho que somos tan genéticos como epigenéticos, ¿no? Yo creo mucho en la epigenética, que es ese embebido en vivencias que tus genes van adquiriendo y que se llegan a traspasar cuando los trasladas a tu descendencia, ¿no? Entonces, la epigenética y el contexto y el entorno es muy importante y eso a veces se subestima, ¿no? Yo tengo 30, entonces todavía hay esperanza para mí. Bueno, veremos cómo te evalúan los que te conocieron a los 18 cuando te vean ahora. Espero que te digan, oye, qué bacán, Raceto está más bacán que cuando estaba en el colegio. No, seguro mejor en algunos aspectos y definitivamente peor en otros. Bueno, sabes, el pollo viene con carne y hueso, ¿no? O sea, y pellejo. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, ahora vamos a hablar de Prodac, la empresa de aceros, derivados de aceros, ahora también muchas soluciones. ¿Pero qué estudiaste? Yo estudié ingeniería mecánica en la Católica. En, em, Mi primera intención fue entrar a la uni. Em, no entré a la uni. Estas eran épocas de bastante incertidumbre. Postulé a la uni, a la de Lima y a la Católica. O sea, eran épocas en que, y no era épocas en que tenías como ahora, que tenías la primera opción, la segunda opción, no era puro y limpio examen de ingreso donde el ratio de entrada pues, estaba pues entre 5-1 y 10-1, ¿no? No entré a la uni, que era mi primera opción, entré a la Católica, entré a la de Lima, y me quedé en la Católica y estudié ingeniería mecánica. En ese entonces la Católica era signada como una de las universidades más exigentes, sobre todo la Facultad de Ingeniería.
estudios generales letras, tenía una capacidad de filtro bastante grande, ¿no? O sea, recuerdo que nos apodaban panetones porque solamente sales en julio y en diciembre, o sea, en fiestas patrias y Navidad. Y bueno, era una época bastante exigente. Por suerte no entré a la uni porque yo entré a la vida universitaria en una época bastante conflictiva para el Perú. El tema del terrorismo estaba en eclosión. Y la uni era también un bastión, digamos, de ideología senderista y radical. Y el siguiente ciclo que yo estoy ya en la Católica, recesan el ciclo en la uni y suspenden el ciclo. O sea que los amigos míos que habían sí entrado a la uni, bueno, a esperar que la universidad se volviera a abrir porque estaba plagada de problemas políticos y sociales. O sea que fue una época bastante convulsiva y bueno, afortunadamente la Católica, que en ese entonces también tenía un rostro político importante, ofreció una opción de poder culminar lo que era el interés que tenía, ¿no? Que era básicamente ser ingeniero, ¿no? ¿Y a qué trabajos te llevó inicialmente esa carrera? Bueno, yo he estado vinculado desde el comienzo a la vida industrial y comencé en el negocio que tenía mi familia, pero desde una perspectiva bastante interesante porque en ese entonces, por una serie de conveniencias legales y de promociones industriales, eh, empezamos un proyecto en la selva del Perú. Yo viví 5 años de mi vida inicial profesional en Pucallpa. Eh, y tuve a mi cargo el manejar una empresa industrial de transformación desde cero. O sea, la responsabilidad era total. ¿Cuántos años tenías? Recién egresado, en el año 83 tenía 22 años. Y bueno, eso formó carácter en una época en donde eh, las limitaciones que había, si hoy en día vemos un delta de desarrollo entre lo que puede ser Lima y las principales ciudades del resto del Perú, bueno, en los años 80 esto era increíble. O sea, no había electricidad, tenías que vivir con grupos electrógenos, las importaciones estaban prohibidas, y con lo cual una serie de repuestos y elementos y limitaciones eran el pan de todos los días. Y entonces, o eras creativo o sencillamente no proveías, ¿no? Entonces, creo que eso formó carácter y formó resiliencia, ¿no? Yo diría que de alguna manera esto permitió poder enfrentar situaciones que había que sobrepasarlas de alguna manera, ¿no? Era un país de hiperinflación, era un país de terrorismo, ¿no? La gente habla de inflación hoy en día. Oye, yo pertenezco a la época de 7000% de inflación en un año, ¿no? A 2 millones% de inflación en 5 años, ¿no? Entonces, cuando hemos pasado estas pequeñas escaramuzas que hemos tenido ahora, sí, claro, uno se solidariza con la gente que sufre y que se queja, pero al final del día, no, digamos, cuando estás solo, sonríes y dices, ucha, pero Estás jugando esto, en beginner mode en comparación claro, a así es, master o ¿no? blaster mode. Así es, ¿no? Entonces yo recuerdo, pues, cobrabas tu sueldo y lo primero que hacías era corriendo a cambistas en la calle, porque estaban prohibidas las casas de cambio, porque el tipo de cambio estaba penado tener dólares. Pero había pues el submundo del cambio paralelo, el dólar ocoña, todas estas cosas que habían, y bueno, te ibas corriendo, cobrabas tu sueldo y lo pasabas a efectivo, lo sacabas en efectivo, y te ibas corriendo a convertirlos en dólares porque era lo único que te podía mantener un poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ese escenario forma carácter, ¿no? Y volviendo a lo que hablamos al inicio de que estas experiencias te cambian por completo como persona o tienen el potencial de 22 años tenías, estabas ahí en un lugar que no conocías, en una situación económica, sociopolítica del país que no tenía un sinfín de limitantes. ¿Cómo te cambió
Mencionaste que No, te dio carácter. definitivamente, definitivamente. Bueno, a ver, yo soy de los que pienso, y un poco como lo que hemos hablado en principio, que em, tú vas a cambiar siempre, ¿no? O sea, yo soy hoy día, después de esta reunión, una persona distinta a la que era ayer, porque se han generado estímulos, se han generado aprendizajes, se han generado todo tipo de sensaciones, desde las positivas a las negativas. Si tú me preguntas esa etapa de mi vida, si tuvo una influencia importante en mí, definitivamente, estaba solo. O sea, y sobre todo, em, por las características familiares, del grupo familiar, así se dieron las cosas, pero yo era eh, el único soporte de manufacturero, de planta, técnico. La mayoría de mis, digamos, del entorno familiar que tenía estaban más en el campo económico, brillantes, con mucha capacidad. Y entonces lo que yo sentía era que había en esa época una sobredimensionada expectativa en que lo que yo podía aportar era correcto, ¿no? Y a los 22 años, pues lo último que puedes tú pensar es que tu aporte en tu especialidad profesional, porque de alguna manera yo decidí irme por el campo técnico, iba a ser correcta, ¿no? O sea, a los 22 años tú puedes tener una formación profesional, pero ni por asomo puedes pontificar al respecto en ciertos temas, ¿no? Entonces, mi vida allá en la selva tuvo mucho de prueba y error, con bastante error que por suerte no incendió la organización, pero me permitió aprender mucho, ¿no? Porque el dicho de que a veces se gana y a veces se aprende, lo suscribo totalmente, ¿no? Cuando cometes errores, tu capacidad de detectarlos, digerirlos y hacerlos tuyos te permite que después no vayas a cometer ese mismo error, o que puedas tener una mejor capacidad de observación ante un nuevo potencial error y no lo cometas, ¿no? Entonces, sí, creo que yo digamos, me felicito de haber tenido esa oportunidad. Tengo una confesión. Rappi dejó de ser la app de comida para mí. Ahora la uso para casi todo. Todos tenemos esos momentos del día donde algo sale mal. Te levantas tarde y no alcanzas a desayunar. Llegas a tu casa y la refri está vacía. Te duele la cabeza en la oficina y no tienes que tomar. Tienes invitados en 2 horas y te olvidaste completamente de comprar el vino. O una típica para mí, salgo corriendo de casa y a mitad de camino me doy cuenta que me olvidé de algo importante. Antes, cada uno de estos problemas significaba salir, perder tiempo, estresarme. Ahora, honestamente, solo abro Rappi. Lo obvio ya lo conoces, restaurantes. Pero ahora tienes supermercado en 10 minutos con turbo, farmacias en menos de 30 minutos, licorerías y tiendas especializadas y RappiFavor, que siempre usamos aquí cuando se nos olvida un equipo audiovisual que puedes usar para ahorrar tiempo con cualquier envío. Rappi ya no es solo para cuando tengo hambre, es para cuando tengo cualquier problema logístico del día a día y quiero ahorrar tiempo. Si nunca has sido usuario Pro, usa el código ERADIGITAL1 y recibe 3 meses de Rappi Pro gratis, que te da entregas gratis ilimitadas, descuentos exclusivos y muchos beneficios más. En retrospectiva y también considerando cómo has visto que ha cambiado el mundo ahora con todo el tema digital, el tema de que estamos interconectados a nivel global, los cambios también culturales, de generaciones también. ¿Qué consejos típicos das a alguien tal vez en sus 20, 30 que recién está iniciando su vida profesional o emprendedora? A ver, eh, yo admiro el nivel de emprendimiento que hay hoy en día en las generaciones, sobre todo el paquete fuerte que hoy en día estamos viendo de los millennials, ¿no? Todavía la Z todavía está de alguna manera entrando al mundo laboral. Yo admiro, como te decía, que hay esta eh, obsesión por emprender, y que tiene mucho que ver por la ausencia de oportunidades
y la incertidumbre que te ofrece el mundo en trabajos, digamos, tradicionales, que puede ser entrar pues al mundo corporativo o entrar a trabajos más tradicionales. El mundo es mucho más efímero, los cambios se dan mucho más rápidos y entonces la gente empieza a decir, oye, bueno, es que de repente me va mal y termino con mi cajita y la foto de mi familia y mi florero de mi escritorio y a buscar trabajo, y de repente te coge en un momento de tu edad en donde ya te es difícil emprender. Entonces, yo creo que este es un momento importante, curiosamente, y con algún grado de seguimiento. Es curioso que el ser humano tiene esta repetición de ciclos que casi empalman en el siglo, ¿no? En los 100 años, ¿no? Porque el otro boom de emprendimiento que tuvo la humanidad fue al comienzo del siglo XX, ¿no? O sea, que las grandes migraciones hacia la América, Australia, y que la gente venía con una mano delante y una mano atrás y todo estaba por hacerse. Claro, en un mundo más agrícola, un mundo más tangible, ¿no? Más de cosas, más material. Hoy en día hay muchas cosas para hacerse, pero en el mundo digital, ¿no? Entonces, te diría que se está repitiendo un ciclo que de alguna manera lo pudieron vivir nuestros abuelos o nuestros bisabuelos en el advenimiento del siglo XX, o en las primeras 2 décadas del siglo XX, que es más o menos como estamos hoy en día, pero en el siglo XXI, ¿no? Ahora bien, el, am, el consejo que siempre doy y que siempre reparo en la actitud de hoy en día es que el emprendedor de ahora no está tan interesado en la perenización de su negocio. O sea, todos quieren tener un startup, curioso nombre que se da, pero ¿qué cosa fue un negocio que hizo un italiano que emigró a Argentina en los años 10 o 20 del siglo XX, sino también fue un startup cuando puso una panadería o cuando puso una herrería? Todas son startups, ¿no? Pero la gran diferencia entre ese italiano y este peruano o argentino o latinoamericano o americano, quien sea, que el de hoy en día lo único que quiere es sueña con convertirse en un unicornio y que venga un fondo de inversión y que te compre y que hagas un cash out de una gran cantidad de dinero, que es casi como ganarse la tinca. Entonces creo que hoy día se emprende mucho con la obsesión de la escalabilidad, para que rápidamente tengas el interés de alguien y te salgas de esa oportunidad. Y entonces creo que se le está perdiendo, o se le ha perdido, si me apuraras un poco, esa dosis de humanidad y romanticismo que tiene que tener el negocio. Tú tienes que enamorarte de tu negocio para estar dispuesto a pasar las malas y las verdes y las maduras, las malas y las buenas, y saber que las cosas tienen un ciclo, ¿no? Hay un dicho que me gusta mucho que dice, los agricultores forestales no siembran árboles para que ellos los talen, los siembran para que sus hijos los talen. O sea, estás haciendo algo no pensando en que esto va a terminar en manos de otro de inmediato, sino que esto lo estás haciendo. Y cuando se dice hijos, quizás no estás solamente pensando en tu hijo, tu descendencia, sino en decir las siguientes generaciones. Estoy dejando algo. Entonces, hoy día es difícil pensar que algunos negocios, de los negocios mundiales que hay hoy en día, tú digas, bueno, estarán en 100 años acá, estarán en 50 años, para no ponernos tan dramáticos, y lo más probable que no. Y claro, yo no tengo en este momento una posición para decir, eso está mal o está bien. Es una posición distinta y es respetable. Pero si me preguntas a mí, con mi mundo recorrido, te diría, yo creo que hay que dejar de ser tan deseoso del éxito rápido, y saber que el éxito llega con constancia, y que lo que tú tienes que tener es un negocio que tenga
probabilidades de prevalecer, ¿no? O sea, pero no esta obsesión que hay hoy en día de que si no escalas tu negocio, bueno, no tiene viabilidad porque no es interesante para nadie, ¿no? Entonces, Estoy de acuerdo siempre, que se ha perdido un poco ese romanticismo sobre la empresa familiar que perdura por 100 años, 200 años, 300 años. Es algo que a mí sí me motiva. A mí sí me gusta la idea de nuevo esa empresa que no se vuelve un unicornio o una empresa de cientos de millones de dólares en una década, sino que tal vez llega ahí a lo largo de varias generaciones. ujú. Tú que lo has vivido, cómo recuerdas esa experiencia, los pros y contras, llamémoslo, de formar parte, de crecer una empresa familiar, una empresa que se sostiene por sus propios flujos, de que es rentable, de que no requiere de estas fuerzas externas para llegar al siguiente nivel, sino más que nada decisiones, buenas decisiones estratégicas, con una mirada bien a largo plazo? Yo no quiero limitar esto a llamarlo empresa familiar, ¿no? O sea, puede ser que un emprendimiento nazca indudablemente en el entorno de un grupo familiar, pero luego hay que tener la suficiente capacidad y apertura mental para saber que de repente tienes que unir esfuerzos, tienes que abrirte hacia hacia otras sociedades. Yo creo que el mejor ejemplo es con lo que tenemos cuando cualquier empresa exitosa en Estados Unidos se abre a la bolsa y decide abrir su capital y deja de tener una posición netamente de entorno familiar y deciden abrir un porcentaje de su capital poniéndolo en la bolsa y empiezas a tener otras personas sentadas e inclusive en algún momento ni siquiera tienes un control, pero tienes una ventaja por el conocimiento del mercado, ¿no? O sea, miramos, Bill Gates no tiene más allá del 30% de Microsoft y Steve es Ballmer tiene indudable. más plata que él. Exactamente, ¿no? Así es, ¿sí? Entonces no hay eso. Entonces, eh, las empresas, no que sean familiares, sino yo lo que creo es que lo que uno debe tratar de buscar son empresas que tengan em, sostenibilidad en el futuro. Y digo adrede esta palabrita que como muchos otros términos hoy en día empiezan a utilizarse demasiado y pierden su esencia natural, ¿no? Porque ¿qué cosa es sostenible? Tú le puedes preguntar a muchos jóvenes y empiezan a hablarte de que si tienes responsabilidad social y si estás vinculado con el medio ambiente y que si tienes pues toda una visión sostenible, literalmente es una empresa que se puede sostener. ¿Y qué es una empresa que se puede sostener en el tiempo? Una empresa que se sostiene porque tiene flujos correctos, tiene un mercado que le premia su propuesta de valor y que va a prevalecer en el tiempo. Es obvio que para poder prevalecer en el tiempo, que para poder ser apreciado por tu mercado, tienes que cumplir una serie de requisitos que el mercado te está poniendo, ¿no? Entonces, si el mercado dice, oye, ¿sabes? Yo no le voy a comprar a alguien que contamina el río, o yo no le voy a comprar a alguien que está evadiendo impuestos, o yo no le voy a comprar, o yo no quiero ser parte de la cadena de valor de alguien que explota niños o menores de edad. Entonces, bueno, entonces es obvio que tú tienes que tener un comportamiento de acuerdo a lo que el medio te exige y sobre todo a la escala de valores que tú has puesto como base fundamental de esa pirámide de conducta que tú quieres tener en una organización. Entonces las empresas familiares o no familiares que lo que quieren es prevalecer en el tiempo y ser rentables, lo que tienen que tener es un código correcto de comportamiento y saber que el tiempo trae la rentabilidad. La rentabilidad no es un trading de acciones que puedes tener un golpe de suerte, pero también puedes tener un golpe de mala suerte, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas familiares o no, que empiezan a tener una visión de largo plazo y que no están subordinadas a ese KPI de final de trimestre o de 31 de diciembre del año, porque eso tiene un impacto
impacto en el bono del CEO o un impacto en la valorización de la acción, si es que están listadas en unas bolsas, son las que pueden cometer digamos, estrategias no convenientes para que, Cortoplacistas. así es, y que sean cortoplacistas y que no estén orientadas a satisfacer el mercado, porque al final del día, el stakeholder que interesa es el cliente. En tu experiencia, ¿cuáles son los típicos errores que comete una empresa que los llevan a no perdurar en el tiempo? ¿Es un tema de que no innovan? ¿Es un tema de que sobreapalancan financieramente? ¿Una diversidad de razones? Mira, indudablemente, si no son observantes de lo que pasa en el mercado, si no tienen una capacidad de observar lo que pasa en el mercado y darse cuenta de las tendencias, así tengas capacidad de endeudarte y así tengas capacidad de innovar porque tienes el mejor departamento de investigación y desarrollo, si es que tú no tienes una capacidad de observar lo que sucede en el mercado, la verdad es que lo que va a pasar es que otro lo va a ver antes que tú, ¿no? Hay un tema, a mí me gusta mucho trabajar, trabajar mucho mi discurso y mi speech alrededor del manejo del idioma, ¿no? Yo creo que muchas veces manejamos terminología que no tiene la correcta utilización y se tiende a distorsionar el asunto, ¿no? En el castellano, y en el inglés también, pero en el castellano tenemos dos verbos, que uno es ver y el otro es mirar, ¿ok? Eh, Puedes usarlos indistintamente y coloquialmente me das a entender, pero tienen acepciones distintas, ¿no? Tú miras el cielo, pero ves las estrellas. Tú miras el horizonte, pero ves el barco que está posado en la línea del horizonte, ¿no? Y creo que lo que sucede mucho hoy en día, que producto de esta vorágine y velocidad brutal que tenemos en los cambios y en las tecnologías, la gente mira mucho y ve poco. De la misma manera que la gente oye mucho y escucha poco. Entonces, el gran problema que pueden tener las empresas es ver poco, mirar mucho o oír mucho y escuchar poco, ¿no? ¿Qué no Eh, estamos viendo como sociedad ahorita, a grandes rasgos? ¿Qué cosas crees que falta poner un poco el foco a? yo creo en el potencial del talento humano. Creo que nos estamos, nos estamos enfocando demasiado en un apoyo en la tecnología y creo que la tecnología va a ser una herramienta sumamente útil y hoy en día la inteligencia artificial y en general todos los procesos de automatización, pero creo que todavía el ser humano tiene una ventaja sobre ello y es el cuestionamiento, ¿no? El cuestionamiento del status quo, el cuestionamiento de lo que empieza a pasar, de adelantarte. Yo creo que el ser humano va a tener siempre una capacidad de observar antes que la tecnología. Y creo que hoy en día estamos queriendo apoyarnos demasiado en la tecnología y eso puede ser peligroso, porque eso lo que va a hacer es que nuevamente, el ser humano le gusta estar en su zona de confort y si tienes a alguien que decida por ti, y si eso es un algoritmo o antes era un superior, mañana será un algoritmo, es bastante más cómodo y además es bastante más fácil para evadir responsabilidades, ¿no? Entonces, yo una vez escuché a un japonés que tuvimos la suerte de contactarlo y traerlo, lo logré contactar y traerlo para Product, se llama Kiyoshi Susaki, que fue el inventor de un concepto muy interesante que se llama las mini compañías, que es una manera de generar un sistema de clientes internos y proveedores internos dentro de una organización, gestando unas especies de compañías internas. Y él
me decía, el mayor desperdicio que puede tener una empresa es no aprovechar el talento colectivo de las personas, ¿no? Y ese casi me decía, y ese es en gran medida el rol de un CEO, es potencializar el talento de la gente que trabaja contigo. Indudablemente tener el talento correcto, ¿no? Pero el gran trabajo de un gerente general, de un CEO, es administrar talento. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que ahí podemos tener un riesgo dentro de esta pendularidad que tiene el ser humano de deslumbrarse por una nueva tecnología y irnos de lleno a ello y empezar a subestimar lo que ya tienes en una organización, que es el talento de las personas, ¿no? ¿Cómo se da esa adaptación? Cuando hicimos la mesa redonda junto al equipo de De Ref, le ref. fue muy bien a ese contenido que hicimos y de esa conversación sacamos un clip tuyo que decías, en Product ya no vamos a dar puestos que sean indignos, ¿no? Sí. Básicamente estabas haciendo referencia ahí de que están implementando tecnologías que ayudan a la empresa a realizar las tareas más automatizadas, más repetitivas, que requieren menos de podríamos decirlo de manera cruda, pensamiento, talento humano, para de nuevo redirigir a las personas hacia otras funciones donde puedan ser más dignos. De realización, que se sientan realizados, sí. Entonces, Yo- entonces en líneas a lo que vienes mencionando de que la tecnología no está cambiando, pero no podemos perder ese enfoque, ¿no? En ver ese talento humano y el potencial de talento humano, tú personalmente, ¿cómo lo estás redirigiendo? Mira, nosotros estamos buscando perfiles y fomentando perfiles que estén abiertamente en capacidad de cuestionar el status quo, ¿no? No hay que olvidar, ¿no? Al final del día, una empresa, una organización, es una red de conversaciones. O sea, al final se toman decisiones hablando, se toman decisiones dando instrucciones, se toman decisiones cuestionando. Todo eso es conversación. La conversación puede ser escrita, la conversación puede ser hablada, la conversación puede tener hasta lenguaje corporal, pero al final del día, y yo espero que por mucho tiempo más, las empresas lo que son una red neuronal de conversaciones. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos buscando como perfiles, como te mencionaba, y promoviendo y encauzando los perfiles que ya tenemos dentro de la organización a que sean perfiles muy críticos y de mucho cuestionamiento. O sea, cuestionar el status quo es parte de los atributos que uno debe tener. O sea, el estándar se debe respetar. ¿Sí? Mientras el estándar es el estándar, hay que respetarlo porque esa es la norma o el estándar. Pero tú debes estar cuestionando siempre el estándar. ¿Ya? Y el mejor ejemplo es en los deportes, ¿no? O sea, el estándar del ser humano que corre más rápido en el mundo es de un señor que se llama Usain Bolt y que corre a 9:58 los 100 metros planos. Perfecto, ese es el estándar. Mientras ese récord no se rompa, el estándar de correr más rápido los 100 metros planos es ese. Pero todo el mundo está empeñado en romperle el récord. O sea, debe haber siempre una aspiración de mejorar. Entonces, para eso tú tienes que tener un espíritu crítico, para eso tú tienes que tener un espíritu de cuestionamiento y decir, lo que estamos haciendo hoy, hasta ayer pudo estar bien, ¿por qué no lo hacemos de esta otra manera? Para eso tienes que valerte de las mejores herramientas, las mejores tecnologías e indudablemente los mejores talentos que puedas tener. A Mark Zuckerberg lo escuché decir, move fast and break things, muévete rápido y rompe las Exactamente, cosas, ¿no? exactamente. Constantemente tratando de Así es. iterar cómo hacemos las cosas en la búsqueda de ese nuevo estándar. El estándar tiene que romperse. Tú tienes que buscar romper el estándar, lo cual no quiere decir que estés no respetando el estándar. Mientras no lo puedes romper, dices, bueno, no lo puedo romper, pero el día que lo rompes, tenemos un nuevo estándar, ¿no? Entonces, ese es un tema que tratamos constantemente de difundir y promover en Prodac. Y lo otro que también hemos hecho durante muchísimo tiempo, ya llevamos, diría, casi más de 15 años en este camino, es generar claramente
la diferenciación entre lo que es desarrollo y lo que es crecimiento. ¿Ok? Raselakov, que es, digamos, una de las personas realmente más preclaras en gestión, tiene esta distinción bien clara entre desarrollo y crecimiento y constantemente pregona que si una organización no se desarrolla, su posible crecimiento está siempre en riesgo, porque el crecimiento puede venir por muchas razones, desde un viento de cola, una coyuntura, pero no viene analizado, no viene estructurado, no viene. Entonces, cuando tú te desarrollas, básicamente, como persona, tú puedes lograr alcanzar niveles de crecimiento que tienen posibilidades, porque nada está garantizado, de continuar en el tiempo. Y él tiene esta frase interesante para explicar la diferencia entre crecimiento y desarrollo que te dice, los, eh, los cementerios no se desarrollan, pero crecen. Y Albert Einstein dejó de crecer, pero siguió desarrollándose, ¿no? Es como para decir, tú lo que tienes que estar es constantemente persiguiendo un mejor desarrollo que implica tener una mayor capacidad de aprendizaje para que ese aprendizaje se pueda volcar para poder maximizar el crecimiento. Pero si tu capacidad de desarrollo tiene un ratio de crecimiento de desarrollo menor que el crecimiento de tu negocio, lo más probable es que en algún momento empieces a encontrar la curva de maduración de los negocios y empieces a decaer en la curva y empieces a tener ya problemas. ¿Te has puesto a pensar cuánto dinero pierde tu empresa cada vez que el internet o tus sistemas se caen o se ponen más lentos? ON Empresas garantiza que estos problemas no sucedan. Con más de 20 años de experiencia y una nueva identidad en el mercado, reafirman su compromiso con seguir impulsando la evolución digital de las empresas, con la meta de ser la marca líder en telecomunicaciones y TI para el sector B2B. En esta nueva etapa destinarán una inversión de $100 millones en infraestructura tecnológica para acompañar el crecimiento de sus clientes. Cada dólar invertido se traduce en beneficios reales. Mantener a tu empresa conectada, con datos seguros en la nube, respaldados por data centers certificados y una infraestructura protegida frente a cualquier amenaza. Hoy atienden a más de 12.000 clientes en los principales sectores económicos, como banca y finanzas, industria y comercio, gobierno y educación. Cuentan con un equipo propio y certificado para atención y soporte 24/7, sin bots, sin esperas, asegurando que tu empresa esté siempre en línea, tu internet súper veloz y protegida de ciberataques. Haz la prueba. Visita on.pe para hablar con un experto. Para profundizar sobre este tema del crecimiento y el desarrollo de una organización y para también volver a tocar lo que estábamos hablando anteriormente de cómo logramos que estas empresas perduren en el tiempo, usemos a Prodac, tu empresa, como un ejemplo. ¿Cómo describes la industria en la que se desenvuelve Prodac, las unidades de negocio? Mira, Prodac es una empresa que está prácticamente en todos los segmentos económicos. Es difícil que tú encuentres algún elemento o alguna actividad del ser humano en donde no haya un alambre de acero, ¿no? Desde el tornillito que puedes El tener. micrófono. Exactamente, desde el tornillito que puedes tener en tus lentes, donde pivoteas, hasta un gran cable que sostiene un puente, ¿no? El alambre de acero es un elemento que está presente en prácticamente todas nuestras actividades, ¿no? Entonces, por ello, estamos prácticamente en todos los segmentos: la agricultura, la minería, la industria, la pesca, la minería, la distribución, el consumo doméstico. Pero, como es un negocio tan amplio, es fácilmente replicable. Tiene barreras en ciertas categorías, tiene barreras de ingresos relativamente bajas, ¿no? Entonces, ahí te encuentras en dos escenarios, ¿no? Cuando empiezas a tener una barrera de entrada baja, o escalas a una volumetría que te permite tener una posición de dominio básicamente por tu volumen, o te especializas en darle más valor agregado a lo que estás haciendo, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos una escalabilidad
importante, somos los más grandes del Perú. Tenemos un portafolio muy amplio de productos, y consideramos que no tiene mucho sentido seguir buscando una mayor escalabilidad, y lo que estamos haciendo es más bien entrar en darle más mayor valor agregado a lo que ya producimos, ¿no? Y entonces ahí es cuando entras en lo que empiezan a ser las soluciones y y las propuestas de valor mucho más complementadas con otros productos, y empiezas a dar más inteligencia porque empiezas a dar diseño, empiezas a acompañar en la en el post, durante la implementación. Entonces empiezas alrededor del mundo del alambre, empiezas a vestir lo que tú hoy día fabricas con una serie de elementos complementarios que te ayudan a hacer mucho más interesante para el mercado, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? O sea, el día que tú dejas de ser interesante, te conviertes en un commodity en donde lo único que importa es que si tienes precio o no tienes precio. Y lo que hay que tratar es de salir de ese negocio. Nosotros estamos ya hace bastante tiempo trabajando esto. Eh, tenemos inclusive un acrónimo que utilizamos que se llama NAV, N-A-V chica, que se llama negocio de alto valor, y expresamente le ponemos negocio porque lo que no queremos es estar en el producto de alto valor solamente, sino lo que queremos es estar en el negocio, es decir, acompañar al cliente, acercarme lo más cerca posible a la necesidad final de un cliente, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Si un cliente quiere un rollo de malla, por ejemplo, no, el cliente no quiere un rollo de malla, lo que quiere es un cerco, ¿no? Pero el cerco tiene muchas otras cosas, tiene automatización en las puertas, tiene instalación, tiene columnas, tiene de repente un cerco de protección de concertina. Entonces, mientras más te acercas a lo que quiere el cliente, más interesante eres para el mercado, ¿no? La semana Entonces, pasada estaba hablando con Rodrigo Mejía, ujú, que está liderando como CEO Croma, la empresa de pinturas, y claro, me decía exactamente lo mismo, ¿no? Estamos en esta etapa de transición de ser una empresa que vende pinturas a vender soluciones, ¿no? A cómo ayudo a ese cliente a llegar al paso final. Ese cliente no quiere comprar pinturas, quiere claro, transformar un espacio. claro, exactamente, exactamente. Es un poco, y creo que es la racionalidad que tenemos que seguir en este mundo cada día más abierto, porque si no, estás a merced del comercio internacional. Ya hoy en día nosotros competimos con prácticamente cualquier lugar del mundo. El acero en el Perú tiene arancel cero en todas las partidas, venga de donde venga. O sea, a mí, que los chinos, que los turcos, que los mexicanos, o tú compites con ellos o tienes que irte a otros negocios. ¿Cuáles te Porque molestan más de ellos? ¿Cuáles te mira, hacen la vida más difícil? hoy día los chinos están, la industria china está mucho más activa por la desaceleración que hay en China en el mercado interno. Entonces hay mucho productor chino que está diciendo, bueno, si no puedo vender en el mercado chino, salgo a exportar, ¿no? Pero todo esto es cíclico. Mira, cuando hablabas por regresar un poquito al hilo de la empresa familiar o de la empresa que quiere vivir o que quiere perennizarse y prevalecer en el tiempo. El negocio del acero es un negocio de ciclos, de muchos ciclos, y tiene muchos valles y muchos picos, pero cuando haces la regresión lineal lo que tienes que tener es una pendiente ascendente, ¿no? Y eso es lo que hemos visto. Nosotros, si yo me pongo a analizar la historia de Product desde el año 94, que empezó, digamos, como este joint venture que hicimos que es un buen ejemplo. Una empresa familiar decidió en el año 94 hacer un joint venture con una empresa internacional como era Bekaert, que es el fabricante de alambre más grande del mundo, y decidiste abrir, no quedarte en un cogollo familiar y que el 100% de la familia. No, dijiste, bueno, ¿sabes? Quiero abrirme porque el Perú y el mundo se estaba abriendo. Estábamos entrando de lleno a la globalización, y el Perú de los 90 abrazó la globalización como la ley de la selva, ¿no? Entonces, si yo miro del año 94 al año 2025, que son 31 años, eh, el valor patrimonial de la empresa se ha multiplicado por 20 veces. Pero en esas 20 veces, porque lo analizas en 30 años, pero si yo te analizo de repente un espacio de tal año a tal año, el fenómeno del niño que tuvo Fujimori en el año 98, que fue pues el PBI del Perú cayó
12%. O sea, olvídate, ves, cuando acá decimos, no, mira que cae 1%, no, que en un año caiga 12% la producción del Perú. Bueno, si tú analizabas la performance de la empresa en esos 2 o 3 años que afectó eso, bueno, decías, oye, acá vende porque sal corriendo. Si tienes una mentalidad cortoplacista, muchas veces puedes tomar una decisión equivocada que en el mediano o en el largo plazo prueba no ser la correcta, ¿no? Y ese es un poco el fondo de lo que fue el inicio de la conversación alrededor de cómo mirar una empresa. No puede empezar familiar y luego puede empezar con otros socios o puede haber sido vendida, pero un cierto negocio tiene que verse en el largo plazo. Y en el largo plazo, los negocios bien manejados, con capacidad de observación de lo que pasa en el mercado, no tendrían por qué fallar. Nada está asegurado en la vida, indudablemente, porque siempre pueden haber cambios de tecnología. O sea, si a Xerox le decías que sus máquinas de Telex iban o sus fotocopiadoras iban a desaparecer, te hubieran dicho ni hablar, o a Kodak le decías que su negocio de rollos de fotos iba, que siempre hay lo que se llama fuerzas 10X que vienen y como un golpe, como un terremoto de 9 grados, te cambia totalmente la regla. Pero si estás en un negocio en donde tienes capacidad de adaptarte y de observar lo que son las tendencias en el mercado, tienes más probabilidades de que tengas éxito en un periodo relativamente largo y la curva te va a mostrar una pendiente ascendente. Solamente por comentarte, hoy en día nosotros estamos, tú dices, oye, sí, pues estos señores están en el acero, sí, pues, pero hoy en día nosotros estamos viendo también ya, si es que no tenemos que ver algunas cosas con polímeros, porque los plásticos, ya hoy en día el desarrollo que hay con polímeros de altas resistencias, con resistencia a la tracción, hoy día tú vas a ferias de construcción y encuentras, no puedes decir, le puedes decir fierro corrugado, pero encuentras barras corrugadas de fibra de vidrio, de polímeros, de grafenos que empiezan a tener ya un nivel de competencia con el acero tradicional. Entonces, si tú no estás observando eso y te quieres aferrar a que, no, es que mi producto va a tener 100 años más, puede ser que sí, puede ser que no, pero si no observas bien, después puedes lamentarte, ¿no? No, hay algo súper útil para entender de que estos altibajos, llamémoslo en las temporadas, se van a dar, pero que no, si expandes el horizonte a décadas, muchas décadas, la curva eh, tiende a darse de manera, ¿no?, creciente. Es leer biografías, ¿no? Lees la biografía de James Dyson de aspiradoras, o sea, Claro, casi quiebra incontables veces. Ferrari, sin irte muy lejos a empresas que están de moda ahorita, Nvidia, ¿no?, que ahorita es la claro, empresa de mayor valorización del mundo. claro. O sea, de nuevo, pudo haber quebrado muchas veces, ese hombre ha pasado muchos estreses, muchos altibajos, pero como tú dices, ¿no?, esa paciencia, como hablamos al inicio de la conversación, es un poco lo que falta en el mercado. ¿Cuándo Ahora, disculpa, no solamente paciencia, porque tendemos a mostrar los ejemplos exitosos, ¿no? Pero por cada envidia No, claro. hay Por cada 18 o Facebook hay un 19, MySpace. claro, exactamente, ¿no? Entonces, lo que yo sustento es que si tienes una visión de largo plazo, tienes una capacidad de observación para ver lo que está pasando en tu mercado de influencia, y tienes una organización basada en un set de valores correctos y un respeto por el talento humano y una apreciación por el talento humano, tus probabilidades de que tengas éxito son mayores, pero nada está comprado. Si no, lleva tu plata al banco y que te den pues en 2% de interés al año, ¿no? O sea, no, seguro no vas a tener nada, pero indudablemente ejemplos de perseverancia hay muchísimos, pero también hay ejemplos de perseverancia en algo que no debiste perseverar y terminaste realmente mal, ¿no? Entonces eso hay que siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Que no se convierta en un axioma único. Tiene de ida, ¿no? Como dicen, es fácil opinar con el diario el día lunes, porque ya viste el éxito de Nvidia o el éxito de cualquier otro, pero claro, pero ¿cuántos otros no pasaron por ahí, ¿no? Profundizando sobre el tema, ¿cuándo tomaste las riendas de la empresa y cuáles fueron
las decisiones estratégicas que más influencia tuvieron sobre ese crecimiento 20x del negocio a lo largo de A ver, bastantes... yo tomé las riendas del negocio en el año, concretamente en el año 96. Evidentemente ni habías nacido, creo. O sea, estaba Tenía un chiquito año. todavía, tenías un año. ¿Ah? Y lo primero fue interesante, porque lo primero que tomamos estratégicamente fue, en ese entonces, el Perú tenía uno de los consumos per cápita más bajos de alambre en Latinoamérica. El promedio de Latinoamérica era más o menos 4 kilos habitante año, y países como Chile, Brasil, Ecuador tenían niveles de 8 kilos habitante año. Perú tenía 2. O sea, estábamos, pero en la cola, de la cola, de la cola. Entonces, el negocio de Prodac estaba condenado a hacer un negocio pequeñito en el mercado doméstico peruano. Había que esperar que el mercado creciera. ¿Por qué era pequeño? Es la pregunta que por lo general mucha gente me hace cuando hago esta referencia. El negocio del alambre tiene una vinculación muy fuerte al agro, hay mucha incidencia, el agro puede representar 25% de tu portafolio, y el negocio de la construcción también es importante, puede representar 35-40% de la torta del negocio. Entonces, tenías un negocio que estaba vinculado en los años 90 al agro, y el agro venía de reforma agraria de la época de Velasco, y venía del terrorismo ahuyentando a todo el mundo del campo, porque esa era la estrategia de Sendero Luminoso, es tuburizar las ciudades, asustando a la gente del campo, desplazándola, y entonces empezar a generar un descontento social en las ciudades. Esa era la famosa estrategia del CCC, cercar la ciudad desde el campo. Esa era la estrategia que tenía Abimael, que no era más que una estrategia similar a la de Pol Pot, ¿no? Entonces, al final ellos eran muy polpotianos. Y por otro lado, la construcción estaba limitada porque había una producción muy deficitaria de productos para la construcción, y se vendía muy caro el fierro de construcción, y entonces la gente construía poco. Entonces el negocio tenía poco consumo. Cuando entra Fujimori y abre la economía y enreda la economía, independientemente que discutamos si estás a favor o en contra de Fujimori, lo que es cierto que este señor reconectó al Perú económicamente en el mundo, y el Perú empezó a tener un nivel de inversiones que no los veía seguramente desde la década de los 50. Había que irse al gobierno de Odría después de la guerra de Corea, para empezar a ver el boom de inversión que tuvo el Perú en los primeros años de Fujimori, ¿no? Entonces, el consumo era muy bajo, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, ¿qué hacemos? Es lo primero que dije, y le dije a los socios y a los socios que teníamos en ese entonces: bueno, señores, aquí tenemos que empezar a exportar. No, pero exportar, ¿qué hace? Yo no sé, tendría que empezar a exportar, porque si me quedo solamente a pensar en el mercado peruano, este va a ser un negocio pulgarcito, ¿no? Y la otra cosa es que vamos a empezar a vender productos complementarios. No, pero es que somos una industria. Bueno, somos una industria, no, sí, pero al final somos una empresa que vende. Y nosotros yo no me clasifico por comerciante o por productor. Yo me clasifico por alguien que atiende el mercado. Y si yo puedo atender el mercado con lo que fabrico, en buena hora. Y si no puedo atender el mercado con lo que fabrico porque no lo tengo, pero encuentro que mi canal de mercado, mi go-to-market, me permite vender otro producto, se lo compro a alguien y lo revendo y hago una rentabilidad. Y entonces empezamos con eso, y lo primero que empezamos, al año siguiente que se formó Prodac, empezamos a vender a Bolivia, ¿no? Claro, Bolivia es una exportación, a veces te dicen, a veces comillas, porque es como vender. Sí, ya sé, pues al final vender en Bolivia es como vender en el sur del Perú, y hay mucha relación, y ya, ok, pero empezábamos a cruzar la frontera a otro mercado. Pero a los 3 años estaba exportando a Australia. O sea, estábamos ya, estoy llegando a Australia, o sea, quiere decir que, y ganando dinero, no era que llegabas para solamente. Entonces, nosotros le dimos un empuje muy fuerte a la exportación, y hoy en día la exportación representa cerca del
casi el 30% de nuestras ventas. Somos una empresa doméstica, indudablemente, ¿no? De abastecimiento del mercado local, pero tenemos y vendemos en los 5 continentes. Y lo otro que hicimos fue empezar a vender otros productos. Y claro, no voy a poner a venderme, pues estaba en el agro, no voy a empezar a vender fertilizantes, ¿no? Porque eso no es mi negocio. Yo vendo alambres para los viñedos y vendo alambres para los que producen arándanos y producen maracuyás. Entonces, bueno, empecé a complementar herramientas, mallas de sombra, una serie de productos que me permitían que cuando mi vendedor llegaba a Camposol, no solamente llegaba con el catálogo de los alambres, sino que llegaba con otros catálogos de otros productos que llegaban, no los fabricaba yo, no me importa, pero yo rentabilizaba sobre eso. Y eso de alguna manera le marcó una pauta al equipo comercial y en general a la organización que no teníamos un límite de la creatividad. O sea, entonces nosotros le decíamos a la fuerza comercial, oye, si tú ves una oportunidad en donde podemos meternos, yo tengo el bolsillo con el capital de trabajo para poder comprar ese producto y empezar a venderlo, y vamos y buscamos la distribución. Y empezamos a encontrar cosas, pues, ¿qué te puedo decir? Empezamos a conseguir una distribución de carburo de calcio. ¿Qué tiene que ver eso con los alambres? Sí, bueno, que sabes que las ferreterías piden carburo de calcio porque con eso hacen acetileno. Entonces empezabas a encontrar cositas que decías, oye, pero esto no es tu negocio. No, sí es mi negocio, porque yo llego a las ferreterías. Y la ferretería, cuando yo veo que le falta esto, entonces, ¿por qué no le doy esto? Es claro que no te vas a meter en todo, porque también tienes que tener cuidado hasta dónde llegas y que no, al final, a veces el que quiere abarcar mucho, Poco aprieta. claro, poco aprieto, tienes que agarrar y tener foco. Lo que no debes es perder foco nunca, ¿no? Quiero hacer doble clic sobre eso y tal vez conectando con lo que mencionaste de este gurú japonés, que creo que mencionaste el concepto pequeñas empresas, Sí, mini compañías, así. mini compañías, o sea, suena que estás describiendo Sí, justamente esto, claro. ¿no? Cómo abarcas estos negocios complementarios entre sí, de donde se puede hacer el cross-sell, el upsell. Claro, ¿qué cosa fue lo que hicimos? Segmentamos todo el equipo comercial en unidades de negocio, en mini compañías, y pusimos gerentes que eran gerentes generales de estas mini compañías, que eran básicamente mini compañías comerciales, o sea, pero tenían autonomía para contratar, tenían autonomía para tomar representaciones, tenían el back office de Product, ¿no? Pero tenían la capacidad de poder gestionar el negocio. Es más, tenían un EGP. Yo tenía un precio de transferencia interno, virtual. No era que tenían seguía siendo la venta de Product, porque era el mismo RUC, pero tenían un EGP interno en donde ellos respondían por sus propios KPIs de rentabilidad, su ROCE y su rotación de capital y su GMROI y todo. Tenían toda una serie de indicadores y ellos tenían la autonomía de poder decidir qué tomaban y qué no tomaban. Tan exitoso fue ese negocio que una de esas unidades, que era la unidad minera, tuvo tal despegue que decidimos en el año 2020 hacer un spin-off y crear lo que hoy día se llama Prodimin, que es una subsidiaria de Prodac, que es una empresa que hoy día factura $85 millones y que atiende 100% al mercado minero, y que es una empresa que en un principio era sumamente dependiente del portafolio de Prodac, y hoy día el portafolio de Prodac representa solamente entre 35 y 40%, y el otro 60-65% son negocios que ellos han desarrollado, que están en la monitoreo de movimientos geomecánicos, mantenimiento de fajas, una serie de productos que, o sea, Prodac jamás lo hubiéramos pensado con una unidad minera, no. El darle la libertad y hacer como este hijo que le dices, ya te pagué la carrera, ¿ya? Ahora anda y genera tu propia vida. Hoy en día, Prodimin es un exitosísimo ejemplo de lo que puede ser darle alas a un equipo comercial y que tengan la capacidad de observar qué necesita el mercado en un segmento acotado, o sea, que no perdiera un foco, ¿no? Eso era importante. Lo mismo con el tema agropecuario, no perdamos el foco, ¿no? Entonces, en la minería, tú te quedas en minería y ahí es donde vas a estar. Entonces, Quiero hacer doble clic en este tema porque sí, es muy relevante para mí. Yo que aparte de crear este contenido, me dedico a prestar servicios a empresas, ¿no? B2B, en líneas a marketing, a efectos comerciales, educación también.
y me interesa profundizar sobre, de nuevo, estas mini empresas, estas distintas unidades de negocio. Me encanta el concepto de líderes, que cada uno maneja su P&L, su estado de resultados, y tiene de cierta manera inherencia sobre su mini empresa. Antes de entrar a la parte de cómo gestionar estos equipos, ¿cómo en tu experiencia determinas qué tanto diluirte? ¿Qué es una empresa que realmente está correlacionada? Porque es una línea bien gris, ¿no? Tú a Sí, veces puedes creer que hay cierta oportunidad de este cross-sell o este upsell, pero muchas veces a lo largo de estas conversaciones he hablado con personas que hicieron justamente eso y se dieron cuenta que en verdad no había esa conexión. ahora, como todo en la vida, uno cuenta cuando Le fue bien. vendiste la acción y te ganaste un montón de dinero, pero no cuentas nunca la acción que te costó 20% de pérdida, ¿no? Entonces, cuando yo te cuento esto, también hemos tenido reveses y hemos tenido que dar marcha atrás. Dar marcha atrás también tiene sus bemoles, tienes que tener la entereza y la capacidad de decir, y esto no va más. Hay Y ciertas conclusiones que sacas de los claro, aprendizajes y errores. claro, sí, sí, por supuesto, que es un poco lo que te decía, ¿no? A veces quieres estirar demasiado el brazo y ya la manga no da más, pues, o sea, ya parece que la talla es chica, ¿no? Entonces, el tema es importante darse cuenta hasta dónde debe estar. Hoy en día, Prodimin, por ejemplo, recibe muchísimas ofertas o muchísimos interesados en que les distribuyan sus productos o que hagan alianzas con ellos y ellos también tienen que empezar a decir, empiezas a descremar un poco. Y sí, estoy contigo que la línea siempre es muy difusa. No hay una receta. Yo creo que nuevamente volvemos a lo que dije en un principio. Tienes que tener capacidad de observación y no solamente la observación en el mercado. Yo creo que también tienes que tener la capacidad de observarte a ti mismo, ¿no? A ti mismo como organización y decir, tengo los recursos, estoy capacitado para esto y a veces hay que saber decir, no, esta paso. ¿Dónde marcaste la línea entre lo que es de back office versus de cada mini negocio? No, lo que hicimos como fue la segmentación del área comercial, quedó claro que todo lo que no era comercial, Iba al holding. iba al back office, pero lo que era estratégico, es decir, tomar la decisión de entrar en esta línea o de comprar o de marcar este inventario, era decisión del gerente comercial. Una cosa interesante que hicimos fue que cuando creamos estas 6 unidades de negocio en un momento, algunos de estas gerencias ya eran de gerentes que estaban con nosotros, pero otros fueron gerentes que trajimos de fuera de la calle, o sea, contratamos gerentes, pero no teníamos tantos gerentes como para todas estas unidades. Más fácil romper el status quo, sí. Sí, claro, así es, porque era más disruptivo. Pero lo que sí fue la premisa es apuesta y trae gente que sobrecalifica para el tamaño del negocio. Es más, volviendo a usar el ejemplo exitoso de la minería, cuando formamos la unidad de minería, la unidad de negocio de minería, la mini compañía de minería, la facturación era de $3 millones. Y la cabeza que se puso ahí, definitivamente era un tipo que le estabas pagando una compensación, no para una venta de $3 millones, era para que en ese momento te hiciera pues, 15 o 20 millones de dólares, pero se le decía, mira, tú tienes acá carta abierta para llevar esto a 20 millones de Claro, tú ya dólares. viste la película, tú ya sabes a dónde queremos llegar, llévanos. Así es, ¿no? Entonces, el tema era, oye, cualquiera de estos funcionarios tiene la capacidad y tiene el respaldo del capital y del directorio en decir, señores, tú conviérteme esto en un negocio de 60 millones de dólares. Minería fue exitoso, distribución no fue exitoso, disminuimos. Agricultura fue y es muy exitoso, no tiene todavía el spin-off, pero es algo que podemos pensar en el futuro en el spin-off. Y en general hemos tenido casos de éxitos y otros casos en donde hemos tenido que fusionar o replantear el planteamiento. ¿Tú cuál consideras tu rol como CEO, como líder de la empresa? ¿Y cuál consideras dentro de ello la parte más difícil del trabajo?
La parte más difícil es sentirte responsable de la confianza que tiene una gran cantidad de gente en ti. O sea, somos una industria, eh, el 65% de nuestra fuerza de talento es gente operaria, trabajadores muy calificados, eh, muy preparados, pero que, digamos, su entorno laboral se convierte en el sustento de su familia y la estabilidad de su vida, ¿no? Entonces, tú te sientes muy responsable de no defraudar las expectativas que tiene una gran parte de la organización en las decisiones que puedes tomar, que por cierto no son decisiones unilaterales del lado mío. O sea, yo tengo un comité de gerencia, tengo un directorio, pero al final del día eres tú el que vas a aparecer como el que tomaste la decisión y eres la cara que tienes que poner cuando la decisión es buena, cuando la decisión es mala, ¿no? Pero yo diría que esa es una de las cosas más digamos, no que te preocupa, pero sí que te pone con los pies en la tierra, ¿no? Y hace que tus movimientos sean siempre bien pensados, ¿no? Esto no es una decisión en donde te la puedes jugar tú, ¿no? O sea, no solamente por los accionistas, sino también yo siento una responsabilidad por la gente a la cual estamos dando un sostén de trabajo. Son cerca de 800 personas, y que son 800 familias, y lo multiplicas por un promedio de 4, estás hablando de, oye, tú tienes una responsabilidad sobre 3.500 personas en un país como el Perú, que está lleno de altibajos, ¿no? Y está lleno de altibajos, y en los altibajos los que están en la base de la pirámide por lo general son los que sufren más. Sufren y sobreviven, pero sufren, ¿no? Entonces ese es un tema que siempre me tiene siempre en la conciencia, y eso creo que me hace ser un poquito eh, como decía Andrew Grove, paranoico, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra, no la paranoia, pues, sino el famoso libro que para mí es un libro que me moldeó mucho, que Only the Paranoid Will Survive, de Andrew Grove, que cuando se le fue al tacho el negocio de los chips en Intel, él era prácticamente Dios. O sea, Intel era pues el paraíso, y de la noche a la mañana se le desregula el mercado y empiezan a aparecer cifras rojas. Entonces, eso uno siempre tiene que estar consciente de que eso puede pasar mañana. Si eres dueño de una pyme o lideras una, esto te va a interesar. Como yo, sabes que crecer un negocio es difícil, muy difícil. En mi experiencia, la mejor manera de superar los desafíos de crecimiento de mi negocio ha sido aprendiendo de las victorias y errores de los demás y rodeándome de fundadores y expertos digitales que han estado ahí y lo han hecho. Para eso existe Escalable.com. Unirte a Escalable te brinda acceso inmediato a una comunidad privada de dueños de negocio, líderes e independientes, talleres especiales con emprendedores y líderes que han escalado negocios, educación y recursos listos para implementar, y una red de proveedores de servicios calificados que puedes contratar para cada una de tus necesidades de crecimiento. Escalable está especializado en negocios que buscan crecer sus marcas, escalar sus ventas y digitalizar sus procesos. Provee todo lo que necesitas para empezar a escalar de manera rápida, simple, segura y rentable. Aplica la membresía visitando escalable.com. ¿Cuál es la verdad más incómoda sobre ser un empresario, un CEO de una empresa tan grande que pocos quieren admitir? La verdad más incómoda, que no eres o sea, no es incómoda. La verdad más absoluta es que no eres el autor de todo lo que le sucede a esa empresa, ya sea en el éxito o en el fracaso. No, no, esto jamás es un one man job, ¿no? Pero hay mucha gente que personifica a la empresa en su CEO. Y eso es parte del pasivo que tienes que lidiar cuando tienes esa posición. Es así, viene con el paquete, ¿no? O sea, te van a echar la culpa o te van a felicitar. Ese es el tema. Pero eso no voy a decir que no es justo, sino no es verdad, porque tú no
así sea la responsabilidad tuya tomar una decisión, eh, las decisiones siempre al final del día tienen un componente colegiado, no son tan autocráticas, ¿Cuál fue la no. decisión más difícil que tuviste que tomar en el proceso de crecimiento que veníamos hablando? La expansión, obviamente, internacional fue una que tuviste que convencer a todo un directorio, a Sí, inversionistas. Obviamente eso te costó, eras joven y no haber sido fácil. ¿Cuál otra? sí, porque no se creía. O sea, no había la conciencia porque no tenías un track de eso, ¿no? O sea, oye, tenemos que exportar. ¿Y has exportado? No. Bueno, ya, pues, ok, pero entonces déjame exportar, sí, pero ¿estás atendiendo el mercado nacional? Sí, pero entonces ¿por qué no lo atiendes mejor? Bueno, pero es que el mercado nacional es chico, ¿no? Entonces, decisiones difíciles. He tenido varias, ¿no? O sea, que al final no son tan dramáticas como para mover la aguja en la empresa, pero hemos tenido procesos, hemos tenido crisis en estos valles que ha tenido el negocio, hacer lo que elegantemente se dice downsizing de una organización. Es un trabajo que no, ya, tú no, tú no vas a la universidad, no te lanzas a hacer un emprendimiento para achicarte, para despedir gente, para cerrar líneas, no, claro, es parte de las reglas de juego del mundo, sí, sí, ok, pero tú no vas para eso, ¿no? O sea, tú se supone que a ti te educan, a ti te preparan para procesos de crecimientos y que, claro, te venden la idea que son prácticamente procesos interminables, ¿no? Que siempre se van a dar. En la universidad todos Y, los casos de eh, ejemplos son todo para arriba. claro, todos son casos de éxito, ¿no? Proyecta a 10 años cómo Y van a crecer. claro, Nunca es el caso del downsizing. claro, exactamente, ¿no? Entonces, te llenas de literatura de from good to great, ¿no? Y todo este tipo de cosas, pero por ejemplo, Porras y Collins, que tenían este libro que en su momento fue muy bueno, después sacaron un libro que se llama Why the Mighty Fall, y empezaron a trabajar los casos de los que cayeron, por qué cayó pues One y por qué cayeron todas estas empresas que aparecían en su momento como ser pues y entonces claro, también hay esos ejemplos, ¿no? Entonces yo creo que he tenido muchísimos eventos que han sido dolorosos. La pandemia fue un tema, tuvimos fallecidos y vimos lo que es la ausencia de la solidaridad y lo que es la inhumanidad de muchas empresas o de muchas realidades en donde todos tienen, como yo más de alguna vez dije, en un evento como ese, ahí te das cuenta que ese cuadrito que tienes colgado con tu código de valores, está colgado en todas las oficinas, ahí es cuando ves si es que realmente es de verdad o no, y no en esa impresión bonita en una lámina, ¿no? Entonces, no, yo te diría que no he tenido casos tan emblemáticos como podríamos hablar el de empezar a exportar en su momento. Quizás el sustentar la fragmentación de la organización comercial fue un tema, digamos, difícil de venderlo porque eso implicaba un overhead importante, porque me estaba trayendo 5 o 6 gerentes o promoviendo gerentes internos o contratando gerentes de afuera que le ponían un peso alto al SG&A de la compañía, ¿no? Entonces eso había que sustentarlo y bueno, afortunadamente en la mayoría de casos fueron positivos, ¿no? Para acabar con el tema de ser un CEO, liderar la empresa, ¿cómo sueles llevar reuniones? ¿Qué te importa ver? ¿Qué preguntas sueles hacer? Sea un equipo comercial o el resto de líderes, ¿no? ¿Cuál es tu estilo de gerenciar? ¿Cómo te gusta llevarlo a cabo? A ver, creo que le estás haciendo la pregunta a la persona equivocada. Deberíamos traer a alguno de mis colaboradores para que respondiera por ello, pero Más que nada por el lado de como que, ¿qué te importa ver? O sea, al final del día, ¿cuál es el Pareto? ¿Cuál es el 80-20 a mí de lo que mueve la aguja? lo que me interesa ver es qué estamos haciendo adelante. ¿Ok? No me gusta
estar mucho en la gestión del espejo retrovisor, ¿no? Es claro que el espejo retrovisor y lo que se ha hecho de alguna manera precondiciona lo que puedes hacer mañana. Si no estás haciendo o no hemos hecho lo que había que hacer, es difícil que me puedas vender algo que quieres hacer mañana si es que no lo has hecho ayer. Pero trato que las reuniones sean objetivas, sean claras. Hemos entrado mucho en este tema del manejo de reuniones para evitar incorporar lo que muchas veces se denomina despilfarro de tiempo, ¿no? En donde no solamente en la preparación de la reunión te llenas de gráficos y de un montón de cosas que se quieren informar y que al final no tienen mucho sentido, y hacen muchas láminas y al final la parte de la estrategia o lo que se quiere hacer al final es la última lámina de una presentación de 8 láminas, ¿no? Están mirando una presentación más no viendo lo que es importante. Exactamente, ¿no? Para eso decirle, mira, me la mandas y no... eh, y eso lo que a veces sucede es que marea mucho al expositor porque empiezas a hablar demasiado de lo que pasó y lo que se puede hacer y lo que se hizo y que ¿no? Y le digo, sabes, pero dime qué es lo que vamos a hacer después y no me prepares tanto, o sea, no me hagas tanta preparación. Yo no quiero que tomen tiempo en preparar las reuniones para las reuniones de seguimiento que tenemos. Una lámina que me muestre cómo estamos en el year to date y después muéstrame todo o los problemas que tienes o las cosas que podemos hacer. Y en ese sentido, lo otro que a veces puedo caer un poco pesado, pero con el tiempo me he vuelto y con este despliegue del campo de desarrollo que te comentaba, me he vuelto bastante em, eh, pegado a que usemos el lenguaje correcto, ¿no? O sea, si yo te pregunto algo, no te vayas por la rama, contéstame lo que te estoy preguntando, ¿no? De la misma manera que cuando yo le pido a alguien oye, sabes, a ver, mándame la estadística de cómo estamos con las ventas, no sé, pues en Paraguay, ¿no? Entonces, y me mandas pues un análisis de cómo está pues todo Mercosur, ¿no? Pues yo no te he pedido Mercosur, te he pedido solamente Paraguay, o sea, gracias, pero no gaste, no porque quiera ser desconsiderado, sino porque estás perdiendo el tiempo, porque eso implica. Entonces, en las reuniones, a veces, cuando le pregunto, bueno, ¿y cuál es la solución de esto? Bueno, estábamos viendo tal cosa, por aquí, mira, por aquí, por allá. No, le digo, pero dime, ¿cuál es la solución? Si no la tienes todavía, dime, todavía no la tenemos, ok, pero no estemos dorando la píldora, como se Titubeando. diría. Ah, claro, porque estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, trato de que las reuniones sean bien objetivas. Y otra cosa que aprendí también de los japoneses, de este señor Susaki, es que tú me presentas un gráfico. Todos los gráficos tienen que traer una acción. Los gráficos no pueden ser informativos. O sea, tú tienes que leer lo que dice ese gráfico y me tienes que plantear, en función de lo que yo te estoy mostrando, vamos a hacer esto, o sea, hacia el futuro, ¿no? Pero todo gráfico debe propender a una acción. No es informativo. Nosotros no somos el INEI, no quiero que me cuentes cómo está la población de hombres y mujeres en el distrito de Lima. Si tú me vas a mostrar esto, me tienes que decir, ok, lo que vamos a hacer es, como vimos que hay más hombres, vamos a agarrar y sacar un producto que está más identificado. Ya, ok, pero toda gráfica debe propender a una acción. Si no, es desperdicio de información. Si no, mándamela para que yo la vea en algún momento, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es que las reuniones más que eficientes sean eficaces, ¿no? No sé si alguna vez has escuchado la diferencia entre eficiencia y eficacia, ¿no? Eficiencia es hacer las cosas bien. Eficacia es hacer bien lo que tienes que hacer. Porque muchas veces tú puedes hacer bien lo que no tienes que hacer y lo haces con mucha eficiencia, pero no lo estás haciendo con eficacia porque no va a generar valor, ¿no? Entonces, la idea es que las reuniones sean eficaces y que en que en general termines la reunión y te lleves una propuesta que dices, oye, esto vale la pena que le pongamos recursos y que le pongamos foco a ello, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema.
Otras las cosas que, por ejemplo, en los últimos años también he reducido terriblemente el número de reuniones que yo tenía. eh, La pandemia generó más. Generó más exactamente con la facilidad que había, pero yo llegaba a tener cerca de 22 o 23 reuniones a la semana, y ahora, ¿sabes? Trato de no tener más de 11. Y no pasó nada, ¿no? El negocio prospera, y te das cuenta de que, oye, esto no tenía mucho sentido, o sea, anímate a eliminar cosas que de repente las estás haciendo por inercia, pero que no agregan valor. Si no agrega valor, no lo debes hacer. Eso es algo que el idioma castellano tiene dos verbos, y uno compuesto con un prefijo, pero muy interesantes. O sea, gastar no es malo, lo que es malo es malgastar. O sea, tenemos el verbo malgastar. De Elon Musk he escuchado, ¿no? Uno de los peores errores que él ve es que la gente busca optimizar cosas que ni siquiera deberían suceder o existir. Exactamente. Así es. Y lo hacen, como lo optimizas, lo haces con mucha eficiencia. Sí, pero no deberían existir. Perdiste tiempo, recursos. Exactamente, ¿no? Y eso se llama despilfarro. Eso es waste. Lo que los gringos dicen waste, ¿no? ¿Qué le dirías a ese Manuel de 22 años que recién estaba tomando las riendas de un gran proyecto, mucha responsabilidad, en lo que muchos llamarían en el medio de la nada también? ¿Qué le diría? Aprende, aprende, no te la creas. O sea, estabas recién egresado y te creías, pues, el último huevo duro del picnic. Porque así creo que todos nos sentimos cuando sales de la universidad y dices, ya, ahora soy profesional vas a ser dentro de 10 o 15 años, o sea, todavía eres, como una vez tenía un profesor que me contó un profesor de tecnología de materiales que en su primera práctica fue y le dijo a un operario que estaba en una ladrillera, ¿no? Entonces le dijo, no, yo soy el ingeniero, no sé qué, no van a decir su apellido. Ingeniero, tú estás para lustrar botas todavía, ¿no? Tenía 22 años el chico, imagínate, el operario que de repente podía ser su padre, sabía al revés, al derecho todo, y el día, entonces lo que te sucede es que cuando eres muy joven eres de repente un poco, digamos, creído en lo que ya has adquirido. Entonces, ¿yo qué le diría? Aprende, sigue aprendiendo. Y sobre cómo llevar mentalmente los altibajos del proceso que hubiesen hecho el camino, no sé si más feliz, más contento, menos estresantes, más productivos. Es difícil porque yo creo que al final tú te enfrentas a los altibajos son como el clima, ¿no? Si un año nos toca un verano más caliente, si un año nos toca un verano más frío, si un año te toca un fenómeno del niño, lo que vas a tener que hacer es preocuparte de que el techo de tu casa no tenga goteras, y si un año te toca un verano pues insoportable, vas a tener que tener la casa ventilada. O sea, yo creo que al final em, cómo llevar el estrés o cómo llevar las tensiones de lo que vas a enfrentar, tienes que llevarlo con la conciencia que van a suceder y que nada es eterno, ¿no? Y que después de una noche el sol sale al día siguiente siempre. O sea, no hay el fin del mundo, ¿no? O sea, y el sol se va a volver a poner al final del día, ¿no? Entonces, eh, ¿Consideras que el éxito, la felicidad son lo mismo de lo que pensabas cuando tenías 22? no, 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 claro, vas moldeando. Tus aspiraciones a los 22 son a veces más materialistas, o de repente más espirituales de sueño, o más imaginativas, y la vida te va demostrando la realidad. Hay un dicho que me gusta mucho que es la realidad es una señora bien testaruda con la que te conviene llevarte bien, porque ahí está. No va a cambiar. O sea, es testaruda y te vas a tener que llevar bien con ella porque no va a cambiar. O sea, tú no la vas a cambiar a la realidad. Es medio Entonces, estoico ese pensamiento. claro, así es, así es. Y creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad, dentro de las cosas que digamos que ya en edades más maduras he encontrado, digamos, el pensamiento estoico sin ser pues un especializado en el tema, pero sí he leído y sí me parece que es una filosofía que te permite tener una paz
interesante en el trabajo, sin que no quiera decir que no tengas un día que estás con la hilacha cruzada, porque estas cosas no hay que Mm. ni estereotiparlas ni idealizarlas, ¿no? O sea, la vida es como es y hay veces que estás pues complicado, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que las cosas, más que como te suceden, son como interpretas que te suceden. Y eso te ayuda mucho a ser feliz o a llevar problemas o situaciones de riesgo con un aplomo distinto al que podrías llevarlo si es que te dejas llevar mucho por el momento, ¿no? Has mencionado que la mayor recomendación que tienes para las futuras generaciones, para los jóvenes, es aprender, aprender, aprender. Eres alguien que también a lo largo de la conversación haces referencia a varios libros, a varias frases que escuchaste de varias personas. ¿Qué consejos tienes sobre qué contenido consumir o, más que consejo, qué te ha funcionado a ti, ¿no? Recomendaciones de libros, personas, audios, contenidos en general. Mira, yo me gusta leer y escuchar hoy en día, ¿no? Eso es una gran ventaja, que hoy en día tenemos una segunda fuente de aprendizaje que antes era un poco más vinculada y limitada a la lectura. Hoy día puedes aprovechar momentos en los que no puedes leer y puedes escuchar. O sea, y eso me parece una gran adición de de la tecnología moderna, ¿no? Se critica mucho a las redes sociales y se critica mucho, creo, pero tampoco se ve la parte buena, ¿no? Que tiene. Y creo que en ese sentido hoy día hay muchísimo contenido que se puede tener en tiempo real o en momentos en donde los métodos tradicionales no te lo permiten, ¿no? Eh, yo consumo mucho contenido vinculado a la gestión, ¿no? Al trabajo. Entonces, si tú me dijeras qué le puedo ofrecer o qué le puedo recomendar a alguien, primero que lea algo que le interesa. Lo peor que puedes hacer es escuchar o leer por obligación. O sea, nunca escuches o leas un tema porque crees que eso te va a hacer tener un ascenso o te van a subir el sueldo o vas a tener éxito en tu emprendimiento por haberle. No, tú tienes que estar convencido que eso te enriquece. O sea, Y yo seguir creo tu mucho. genuina curiosidad. Exactamente, ¿no? Y la curiosidad, esa es una palabra que me gusta mucho, ¿no? La curiosidad es algo que se debe fomentar mucho en la empresa, ¿no? ¿Y quiénes son curiosos? Los niños, ¿no? Por eso es que los niños no le tienen miedo a nada. Entonces, eso es la curiosidad, es muy bueno. Entonces, si tú eres curioso en una cierta materia, en un cierto tema, profundízalo, explótalo, trabájalo. Entonces, eso es bueno, ¿no? O sea, entonces, claro, cuando uno dice, ¿yo qué le recomendarías? Yo te diría, mira, primero escucha o lee lo que te genera curiosidad y te genera interés en aprender. El aprendizaje es un acto voluntario e individual. O sea, eso es así. O sea, yo no te puedo, por eso que los japoneses dicen que enseñar es una palabra arrogante, porque nadie puede enseñar, tú solamente puedes aprender. Yo te pongo aquí al mejor catedrático, que si el tipo te da todos sus esfuerzos para transmitirte conocimiento y tú estás pensando en que, no sé, mañana hay fútbol o me estoy yendo, ya estoy, quiero ir a mi casa, no vas a aprender. Entonces, Y vale la pena mencionar, aprender no es recibir la información, aprender es cambiar tu hábito, cambiar tu pero por comportamiento supuesto, por lo que consumiste, porque mucha es, gente de nuevo está leyendo libros todo el día o escuchando audios y cree que está aprendiendo, pero si tú no cambias cómo piensas, cómo ves el mundo, cómo actúas, es no aprender, es un aprendizaje. es aprehender con H intermedia, o sea, hacerlo tuyo. Cuando lo agarras y lo haces tuyo, o sea, comienza a ser parte de tu activo, que es lo que de alguna manera se le dice a la gente en Proda, porque a veces tengo que decirte que todas las horas que hacemos de desarrollo, de capacitación, hay gente que te dice, bueno, pero esto es un poco pesado, porque además tengo que salir a vender y luego tengo que... Le digo, oye, pero es que lo que estás haciendo acá te lo estás llevando tú, ¿ah? Tú el día de mañana me dices, Manuel, sabes, ya me cansé de esto y me voy a otro lado. Sí, pero yo no te voy a hacer una lobotomía y te voy a limpiar el cerebro. Tú te llevas todo lo que has recibido acá, es activo tuyo y te puede servir para bien en donde tú decidas volcarlo, ¿no? Entonces, eh, finalmente, yendo a la pregunta, sabes, lee lo que crees que te genere valor agregado y lo que te haga
más rico como persona. No es, mira, sabes, lee este libro de Cook o lee este otro. No, yo creo que no. No es cada uno más o menos ve lo que cree y mientras eso te reditúe, sigue adelante, ¿no? Pero aprende. Ese sí es un tema. Aprende y haz lo tuyo. Haz que ese conocimiento sea tuyo, ¿no? Manuel, quiero cargar una dinámica que solemos hacer, varias preguntas rápidas de respuesta corta. Ok. Cuando piensas en la palabra exitoso o exitosa, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente? Messi, con las limitaciones que tuvo y un éxito con lo que sabe hacer muy bien. Y en mi opinión, la persona más humilde del mundo. Exactamente. Además, no se le subió la mostaza nunca. Oportunidades de negocio en general que recomendarías a un amigo o familiar. En este momento, conocimiento. ¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día que te hacen la gestión de tu negocio o vida más fácil? Bueno, mi vida más fácil es WhatsApp y el negocio tenemos una serie de herramientas con un ERP muy potente que hoy día están haciendo la vida de la mayoría de nuestros equipos, de nuestros trabajadores mucho más fácil. Si tuvieras que tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería? Creo que ya lo he dicho, Leonardo da Vinci. ¿Qué le preguntarías? ¿Cómo sabes tanto? ¿Cómo ¿Cómo? aprendes? Claro, ¿cómo así es? ¿Cómo aprendes? Una mala recomendación que sueles escuchar a otras personas dar. Ay, bueno, sí, mucha. Compra esta acción, ¿no? O sea, este es un no-brainer. ¿Eh? Si tuvieras 18 años o estuvieras recién salido de la universidad, ¿qué habilidad desarrollarías o qué profesión buscarías abarcar? Eh, Creo que hoy día estaría más metido en actividades comerciales, en el mercadeo. Me gustaría estudiar más el comportamiento del mercado. Mejor compra de $100 o menos. Eh, un juguete que le guste a mis nietos. Ah, me encanta, esa es nueva. Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirías? Cambia. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado? No tengo ningún nuevo hábito en los últimos 2 años que me haya ayudado más de los que ya tenía. Uno que sueles recomendar. Que suelo recomendar, haz deporte. Película que más has recomendado. Carros de fuego. Libro que más has recomendado. Only the Paranoid Will Survive de Andrew Grove. Y si quieres una novela, 1984 de Orwell. Ya la estamos viviendo, no hay que leerla. Ahora estoy leyendo una que se llama 2084. Uy. Y la última, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? Puede ser de tiempo, dinero, tu energía. De tiempo, pasar tiempo con mis hijos y mis nietos. Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ti, un gusto.